Empezamos hoy otra sección de la misma serie que vamos llevando del libro de Efesios, y hoy llevaremos nuestros ojos a los versículos 15, del 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Que esta sección viene ligada a la anterior, queda claro por la palabra pues. Note allí, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis. El apóstol nos ha exhortado desde el comienzo del capítulo 5 a andar como hijos amados del Señor. Nos exhortó además a mirar la perversión del verdadero amor. Versículos 3 en adelante vimos cómo este verdadero amor se pervierte en las lujurias, en las inmoralidades que contradicen el camino de la imitación al Señor. Los creyentes debemos vivir como gente que no se deja engañar. Versículo 6. Debemos vivir de tal forma que no participemos de los pecados. Versículo 7. Debemos vivir comprobando lo que es agradable al Señor. Versículo 10. Y aquí la exhortación sigue, y la exhortación va dirigida a la manera de cómo o en qué estamos invirtiendo la vida. Si yo le preguntara esta mañana, hermano, ¿en qué está invirtiendo su vida? No necesariamente le estoy preguntando cuál es la actividad que usted realiza, cuál es la actividad que hace, a qué se dedica, no es la pregunta. Le pregunto, independientemente su ocupación o sus muchas ocupaciones, ¿en qué está invirtiendo la vida? Debo decirle que una persona puede estar haciendo muchas cosas, pero estar invirtiendo su vida en una sola cosa. Le pongo un ejemplo. Una pareja se va a casar y entonces los vamos a mirar por un día. Ellos entran a una tienda de banquetes, luego entran a una tienda de vestidos, luego entran a una tienda de flores, luego a una joyería, después a una litografía, luego entran a la iglesia. ¿No le parece que todas estas cosas como que separadas no se parecen la una a la otra? Aunque estas personas están invirtiendo la vida, están haciendo varias actividades, están invirtiendo la vida en una sola cosa. ¿En qué? En prepararse para la ceremonia religiosa. Así que, si usted mira, ellos están ocupados viajando, comprando, aprendiendo, pero ¿qué es lo sostenido? Bueno, están invirtiendo todo lo que son sus recursos en una sola cosa. Así que, querido hijo de Dios, le vuelvo a hacer la pregunta. Sé que usted debe trabajar o está trabajando, debe estudiar o está estudiando, compra, invierte, viaja, gasta, viene a la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aún así le vuelvo a hacer la pregunta. ¿En qué está invirtiendo su vida? ¿Cuál es ese punto que cohesiona, que amarra todas las actividades que usted está haciendo? La palabra de Dios nos llama poderosamente la atención a fijarnos en nuestro andar, es decir, en nuestro vivir. ¿Qué es lo que está caracterizando nuestra vida hoy, nuestra manera de vivir? Ya el apóstol, esta palabra
Mirad pues con diligencia cómo andéis. Esta palabra andéis, ya el apóstol nos la había dicho varias veces. Por ejemplo, en el 4:1 debemos andar como es digno de nuestro llamado. Debemos andar en humildad, según 4:2. Debemos andar en unidad, 4, del 3 al 16. Debemos andar separados de las conductas mundanas, 4 del 17 al 32. Debemos andar en amor, Efesios 5, 1 al 7. Debemos andar en luz, Efesios 5, 8 al 14. Y aquí, si ve todas las veces que la Biblia dice que debemos andar en algo, y aquí nos manda a andar sabiamente. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Se puede decir, querido hermano, que usted está andando en sabiduría, pero ¿qué es, según la Biblia, vivir en sabiduría? ¿Puede usted como creyente hoy ser exhortado por estar viviendo como un necio, según este texto? Así que miremos en este mensaje lo que el texto nos dice. Primero veremos la exhortación y segundo veremos la manera de llevar a cabo esta exhortación. Así que es fácil nuestro sermón, al menos en teoría. La exhortación y luego la manera, como la Biblia nos dice, que debemos llevar a cabo esta exhortación o esta orden. La exhortación, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Lo primero que vamos a notar es esta palabra, mirad con diligencia cómo andéis. Y aquí en el idioma primario de la Escritura, este verbo, mirad, es como está en nuestro español, está en un imperativo. Quiere decir que el Señor no le da al creyente una sugerencia o le ofrece otro punto de vista. De hecho, aquí el Señor está ordenando hacer algo. ¿Y qué es lo que está ordenando hacer? A detenernos a mirar diligentemente cómo es que estamos viviendo. Qué interesante, ¿no le parece? Que el Señor como que a veces nos ve vivir, y aquí nos dice, espere, revise, ¿cómo es que está viviendo? Pero esta palabra diligentemente nos está diciendo que no es una cosa que hoy hagamos y la olvidemos ahora, sino que es algo que debemos hacer como diligentemente, como parte de nuestra vida cristiana. Andar, ¿qué? Revisando, andar meditando, pensando, examinando con solicitud cómo es que estamos viviendo. ¿Sabe qué ocurre, hermanos? Creo que nos ocurre a todos, que empezamos a vivir, por ejemplo, mañana salimos de un buen día del Señor, ¿no? Y es como si bajáramos de un monte, del monte de la transfiguración al pueblo. ¿Y qué ocurre, hermanos? Que empezamos a vivir, nos levantamos, nos acostamos, trabajamos, compramos, invertimos, y la rutina cumple su cometido. Es como una corriente, ¿no? ¿No se ha dado cuenta? Como que nos lleva y como que es inevitable que ahí vamos. Y yo pienso que el apóstol es usado por Dios como para cogernos de los hombros. Y nos sacude un poquito y nos dice, cuidado, fíjese cómo es que está viviendo, no ande por ahí corriendo, fíjese en qué está invirtiendo su vida. Ya había sugerido esta idea en el versículo 10, mire, comprobando lo que es agradable a Dios, es decir, no anden por ahí viviendo. Dese a la tarea de comprobar si lo que hace es agradable a Dios, y aquí nos está diciendo, mire, cuidado cómo es que usted está viviendo. Le hice una pregunta al comienzo y le aseguro que es difícil responderla si exactamente su vida se caracteriza por dejarse llevar por la vida. Si usted ha luchado por definirme en qué está invirtiendo su vida, si todavía no tiene una respuesta, si le cuesta decirlo, quiere decir esto, que exactamente está siendo
lo contrario al texto. Se está simplemente dejando llevar sin discernimiento. Para vivir la vida cristiana, dice un autor, debemos pensar en lo que estamos haciendo y mirar para asegurarnos de que estamos en el camino correcto siempre. ¿Sabe? Solemos perder de vista para qué es que Dios nos ha creado y para qué Él nos ha redimido. La corriente nos ha adormecido y lamentablemente muchos cristianos ya no distinguen para qué fue que fueron elegidos, llamados, justificados, perdonados y para qué están siendo hoy transformados por el Espíritu Santo. La rutina y el afán de la vida cumple su cometido de no dejarnos pensar ni reflexionar en qué estamos o cómo estamos viviendo. Hemos perdido de vista que debemos vivir de acuerdo a lo que somos y tenemos en Cristo. Hermanos, hemos sido elegidos para salvación. Hemos sido elegidos para la conformidad al carácter de Cristo. El Señor nos rescató y nos incrustó en un cuerpo como creyentes. Nos dice que somos luz en el mundo. Y en todo esto debemos invertir la vida, y a veces hemos hecho de esta vida lo siguiente: trabajar para conseguir y luego gastar. Si así se resume su vida como cristiano, creo que hay una palabra bíblica para usted: necio. Necio. Trabajas, consigues, gastas. O trabajas, gastas, consigues. Y ahí es cuando te sales de la rutina, cuando inviertes el orden. Pero tu vida es esto. Tu vida es esto. Querido hermano, fíjese cómo es que está viviendo. Por un momento párese. Paraos en vuestros caminos, dice el Señor, y pensad en las sendas antiguas y traed provecho para vuestra alma. Por un momento considere sus caminos, súmelos, en qué está invirtiendo, examínelos, póngalos en atención, compruébelos y concluya algo esta mañana. Sea diligente en la tarea, no sea negligente en observar la manera como vive, en qué se le está pasando el tiempo, en qué está invirtiendo la vida, en qué está gastando su existencia. Hágalo hoy para su provecho. Esa es la primera indicación, pero ahí mismo dentro de la exhortación está esta. No solo dice mirad con diligencia cómo andéis, cómo andéis y cómo debemos andar, no como necios, sino como sabios. Así que hay un estándar para comprobar. Sí, fíjese cómo está andando. Solo hay dos cosas que usted puede concluir de fijarse cómo vive. O resulta, en esa comprobación, resulta calificándose usted o como necio o como sabio. No hay otra manera. ¿Me hago entender? O el billete está falso o está bueno. ¿O hay un billete en medio de esas dos cosas? No, si hay un billete en medio de esas dos cosas, es falso. Así que no hay, no, hermano, no. Yo no he concluido al mirar mis caminos que, no, sabio no, esto me falta. No, pero tampoco soy necio. ¿Qué clase de criatura es usted entonces? Compruebe lo siguiente esta mañana con las herramientas de la Escritura. Compruebe lo siguiente: o anda como sabio o anda como necio. Es interesante que las palabras sabiduría y necedad son emblemáticas en toda la Escritura, ¿sí? Creo que si hablo de sabiduría y necedad, ¿cuál es el libro de la Biblia que más viene a la mente? Proverbios, ¿no? En Proverbios no solamente se habla de sabiduría y necedad, sino que a veces se personifica la sabiduría como un hombre y la necedad como un hombre o una mujer, no importa, depende del contexto. Es interesante observar
que aquí la Escritura tiene su propio razonamiento, es decir, un razonamiento más profundo de lo que leemos a simple vista. ¿Y por qué se lo digo? Si yo le preguntara, vamos a dejar la Biblia un poco aquí al lado para esta definición, si le preguntáramos sin la Biblia a una persona, ¿qué es ser sabio?, ¿a dónde llevaría su mente a pensar? Bueno, yo busqué en el diccionario de la Real Academia, ¿y sabe qué dice sabiduría? O lo contrario a sabiduría, ignorancia, tontería o desconocimiento. Así que el que no tiene sabiduría es que no tiene conocimiento o que es ignorante de algo. ¿Sí ve cómo el mundo razona o nuestro lenguaje razona? Si usted es sabio, entonces es porque tiene conocimiento, ¿verdad? Porque razona muy bien, porque conoce. Pero la Biblia dice que lo contrario a sabiduría no es la ignorancia, lo contrario a la sabiduría es la necedad. Así que la Biblia no dice, hay unos que andan sabiamente y hay algunos que andan ignorantemente. No. Hay unos que andan sabiamente y hay otros que andan como necios. La Biblia no dice, o usted es sabio o es ignorante. No, dice, o usted es sabio o es necio. Y esa palabra no nos gusta. Preferiríamos que nos dijeran 1000 veces que somos ignorantes. Hablo como cristianos, pero no como necios. Ni la sabiduría ni la necedad son atributos meramente intelectuales. Según la Biblia, los dos puede que empiecen en la mente, pero pronto se extienden a las demás áreas de la vida hasta que se expresan en la conducta, de tal forma que el apóstol aquí no dice solo sean sabios, sino que anden sabiamente, vivan sabiamente. ¿Sí hasta dónde llegó la sabiduría? No es algo que se queda aquí. Se transforma tanto que nuestros actos pueden ser llamados o sabios o necios. Nuestra manera de vivir o es sabia o es necia. La palabra de Dios nos señala al necio no solo como ignorante. La Biblia le da una connotación espiritual a la necedad. Para la Biblia el problema del necio no está en su cabeza. Para la Biblia el problema del necio está en su corazón. Por eso es necio. El necio en la Biblia no es aquel que le falla la cabeza, es aquel que le falla el corazón, el alma, que es desafiante a Dios. Por ejemplo, Salmo 14:1 dice el necio en su corazón que no hay Dios. Y en eso comprueba que es un necio. Primero, en que resiste la idea que hay un Dios, o bien vive como si Dios no existiera. Al final de cuentas es lo mismo que una persona crea intelectualmente que Dios no exista, como algún grupo de ateos, intelectuales, llamémosle así, o como el resto de la humanidad, ateos prácticos. Viven como si Dios no existiera, así piensen que Dios existe, viven sin tener a Dios en cuenta. ¿Sabe cómo la Biblia le llama al que niega a Dios o al que vive como si Dios no existiera? No le dice libre pensador, inteligente, intelectual, le llama necio. Y no le dice su problema es que no razona bien. No, su problema es su corazón caído. Ese es el problema del ateo práctico o teórico. Además, o diciéndolo de alguna forma, este es el principio de la necedad. No solo el comienzo. Uso la palabra principio como comienzo. El comienzo de la necedad es desechar a Dios. Pero también hablo la palabra principio como en qué consiste algo. El principio de la necedad es también dejar a un lado a Dios. Una persona que es necia desplaza a Dios, lo niega de forma teórica o práctica. Y es lo que leemos indudablemente en Romanos 1. 21 y 22. Mire, entienda cómo razona la Biblia. ¿A qué es lo que le llama necedad?
Bueno, la necedad consiste en eso. 1:21 de Romanos, pues habiendo conocido a Dios, mire, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entienda cómo procede la necedad. No importa si crees o no crees en Dios. Si no crees, andarás como si Él no existiera, pero aun si creyeras, el que cree o el que conoce algo de Dios, porque es necio, porque teniendo ese conocimiento de Dios, saca a Dios de un lado. Eso a nivel práctico puede ser tan sencillo como cuando tú vives, ¿cuál es tu pregunta? ¿Qué dice Dios? ¿Qué piensa Dios? ¿Qué dice su palabra? ¿O en esto no quieres meter a Dios? Déjame a mí vivir como yo quiera. Si tú eres de esos, la Biblia te da un nombre a ti: necio, necio. ¿Esto qué lleva? Si puedes hacer esto con Dios, mira lo que dice el Proverbio 14:9. Proverbios 14:9. Y aquí la necedad progresa. ¿Qué hizo primero el necio? ¿Negó al Señor o no lo tuvo en cuenta? Pero eso no se queda así. Proverbios 14:9, primera parte, ¿qué dice? Los necios se mofan del pecado. Bueno, ellos son los que están ocupando los grandes cargos de gobierno hoy, porque el mundo les dice inteligentes, capaces. Se mofan del pecado. ¿Sabes cómo les llama la Biblia? Necios. Te burlas de lo que deberías estar llorando. Pero mira el fin del necio, Proverbios 1. No solo mira en este texto la pedagogía, cómo progresa, cómo evoluciona la necedad, sino en qué termina. Proverbios 1:29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mira el fin del necio. ¿No quisiste tener en cuenta a Dios? ¿No quisiste tener en cuenta su palabra? ¿Quisiste vivir como se te ocurría? Entonces, tu recompensa es la perdición y la muerte. Note que no solo hemos definido necedad como algo de la mente, no. Tiene que ver con resistir a Dios, su palabra, sus caminos. Pero ¿qué dice la Biblia de la sabiduría? Piensa en esto la Biblia es muy, muy coherente. En todo lo es, pero aquí vemos esa flor, esa perla. Si la necedad empieza con desconocer a Dios, la sabiduría ¿con qué empieza? Con temerle, porque el principio de la sabiduría es temerle a Dios. Ahí está el principio de la sabiduría. ¿Qué hace el necio? Corre a Dios, Dios no nos conviene. ¿Qué hace la sabiduría? No solamente pone a Dios, él se pone debajo de Dios, porque el principio de la sabiduría es temer, reverenciar, doblegarse al señorío de Cristo. Este no solo es el punto del comienzo de la sabiduría, eso está en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor al Señor, Proverbios 1:7. Sino que en eso consiste la sabiduría. Así como una persona empieza su camino de necedad desconociendo a Dios, es más, la necedad consiste en desplazar a Dios. Así podemos decir que la sabiduría no solo es el comienzo de la sabiduría, la sabiduría tiene un principio,
Es el temor de Dios. Así comienza la sabiduría. Pero también en qué va a consistir la sabiduría de ahí en adelante. En eso mismo, en tener en cuenta a Dios una y otra vez. Piensa estos. Voy a citar estos textos, pero no quiero que los busquemos, o se nos haría muy extenso esto. La sabiduría, según Proverbios, es personificada, pero está señalando a Cristo, ¿sabes? En 1 Corintios 1:30 nos dice que Cristo es la sabiduría de Dios. No solo nos dice que Cristo es sabio, no solo dice que Cristo da sabiduría, sino que Él es la sabiduría. Ve armando este cuadro, que la sabiduría consiste en temer a Dios, que Cristo es la sabiduría de Dios. Dice Colosenses que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Vaya armando el cuadro. Además nos dice en Timoteo, 2 Timoteo 3:15, que el Evangelio nos hace sabios para la salvación. Así que en resumidas cuentas, el temor de Dios es sabiduría, Cristo es sabiduría, el Evangelio es sabiduría, y todas estas tres cosas las tiene el creyente desde su regeneración. ¡Gloria a Dios! No es necesario que andemos como necios. Desde que creímos, se nos implantó el temor de Dios. Cristo hace morada en nuestro corazón y es nuestra posesión el Evangelio. Todo esto hace parte de cómo fuimos enriquecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Además de eso, ¿sabes? Los creyentes podemos crecer más y más en sabiduría espiritual. Colosenses 1:9 dice la palabra de Dios: por lo cual también nosotros, Colosenses 1:9, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, colosenses, y de pedir al Señor que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hermanos, ¿qué es sabiduría e inteligencia espiritual? No es solo conocer datos de Dios en la mente. Tú le puedes enseñar a alguien datos de Dios en la mente. Bueno, eso hace parte de la sabiduría, el conocimiento, por supuesto. Pero ¿sabes? Sabiduría espiritual es contar con esa sabiduría para vivir glorificando a Dios, para vivir a la altura de lo que somos y tenemos en Cristo Jesús. Es poder vivir con esa disposición necesaria para andar en caminos crecientes de santidad, aun si fuéramos probados, porque la Biblia dice que aun si somos faltos de sabiduría en las pruebas, ¿qué debemos hacer? Pedirla. ¿Y qué dice el Señor? Nos será dada. Está disponible. Eso es inteligencia y sabiduría espiritual. Capacidad para vivir adecuadamente según la palabra de Dios, para andar glorificando a Dios, para andar santamente de acuerdo a lo que somos y tenemos en Cristo. ¿Sabes? Además de eso, sabiduría espiritual es tener la capacidad de discernir lo que es malo. Romanos 16:19 dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para hacer el bien e ingenuos para el mal. Así que mira esa riqueza de sabiduría que tenemos los creyentes alrededor. El Señor ha preparado para nosotros caminos de mayor entendimiento en la palabra. El creyente debe esforzarse por aplicar la palabra de Dios en cada situación, yendo en la misma dirección de los propósitos divinos.
Y vuelvo a preguntarle, querido hermano, hoy, ¿en qué está invirtiendo su vida? ¿Ya casi me puede dar una respuesta o todavía cuesta un poquito? ¿Está invirtiendo su vida en lograr mayor comunión con Cristo, que es su sabiduría? ¿Está invirtiendo la vida en llenarse más de la palabra de Dios, la cual es nuestra sabiduría? ¿Nos estamos esforzando para andar de acuerdo al Señor en pruebas y tribulaciones, lo cual es nuestra sabiduría? ¿Estamos viviendo para corroborarlo, comprobarlo todo por medio de la palabra, que es nuestra sabiduría? ¿Nos estamos esforzando en santidad y desechando el pecado? Hermanos, la vida sabia requiere de nuestras decisiones e iniciativas conscientes. Cada uno debe reflexionar cómo está viviendo, si está teniendo siempre en cuenta a Dios o si lo está desplazando siempre. No me hable de lo que habla. No me hable de esto. Los cristianos somos muy prácticos en afirmar hacer las cosas para Dios cuando lo que hacemos es una contradicción a la gloria de Dios. Ayer con unos muchachos estábamos mirando una pequeña entrevista que le hicieron a un músico. Bueno, no tenemos pruebas para decir que no sea cristiano. Y el testimonio era, pues, no era reformado, ¿no? Así que mire el contexto que le estoy comentando. ¿Cómo ha llegado a ser tan exitoso como músico? ¿Y por qué exitoso? Bueno, porque ahora le invitan a hacer las bandas sonoras de películas de Hollywood, pero muy, muy comerciales, ¿sí? De guerra, de muchas cosas, ¿no? Él hace la banda sonora, así que es un músico ya reconocido. Y dice que llegó a hacer la banda sonora de una película, ¿verdad? Y entonces oró así: oh Señor, unge mi vida, unge mis labios, unge todo mi ser para que pueda darte gloria aquí. Terminó de orar y ahora sí se puso a hacer música para una película de guerra. Mi pregunta es: dices que vives para la gloria de Dios, oras para que el Señor te unja para hacer la banda sonora de una película de Hollywood. Y diremos, esa gente sí, ¿no? Pero piensa, hermano, en qué estás gastando tu vida. Tú puedes decir: soy creyente, vivo para Cristo, sigo al Señor, soy su discípulo. ¿Y en qué estás gastando la vida? ¿En qué se te está yendo la vida? ¿En qué estás envejeciendo hoy? ¿Qué puedes decirme? ¿Qué puedes decir delante de Dios que es lo más importante? No es si todos los días antes de ir a trabajar dices: todo esto es para la gloria de Dios, pero no trabajas para su gloria, no das testimonio allí, no hay crecimiento espiritual. ¿Me hago entender? Puedes decir que vives para la gloria de Dios y tu vida, ¿en qué estás invirtiendo? Es para tu gloria. Debería ser más sincero y decir: vengo aquí a trabajar para mi gloria, para mis intereses, para mis gastos, para mis deleites. Y eso te ahorraría un pecado, solo uno: el haber mentido cuando dijiste que ibas a trabajar para la gloria de Dios. Vivir para ti es pecaminoso, ¿sabes? Porque fuimos llamados para vivir ¿para quién? Para el Señor y su gloria. Así que sería más sincero que te ahorraras un pecado, mentir, si vas a vivir tu vida para ti mismo, porque dices que la vives para su gloria. Si no estamos viviendo para el Señor, querámoslo o no aceptar, estamos viviendo en un ateísmo práctico o en una conducta necia.
viviendo para nosotros, para nuestros pequeños proyectos, encerrados en nuestros propios y pequeños pecados aceptables, bajo una moralidad aceptable, pero nada que ver con la sabiduría de Dios. Mi segundo punto, hermanos, es la manera. Ya vimos la exhortación. ¿En qué consiste la exhortación? Es tremenda exhortación, creo yo. La manera. Bueno, leamos primero la exhortación, 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La manera de vivir así, como 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad de Dios. Yo veo dos maneras como podemos diligentemente vivir como sabios. Uno, aprovechando bien el tiempo, y lo segundo, siendo entendidos de la voluntad de Dios. Hablemos de lo primero, aprovechando bien el tiempo. La palabra aprovechar, bueno, aquí es donde a veces algunas traducciones no dan en el punto, porque la palabra aquí usada es la misma palabra que en los demás textos se usa como redimir o comprar, como ser capaces de adquirir algo a precio alto. Así que lo que nos está diciendo es esto, algo así como esto: ¿quieres vivir como sabio? Debes estar en capacidad de invertir todo tu tiempo en esto, de comprar, de redimir el tiempo, de redimirlo bien el tiempo. Es como si nos dijera que es necesario atesorar el tiempo que Él nos ha dado, que debemos ser capaces de invertir el tiempo, de sacarlo a un lado. Y como dice un autor, cuando habla de redimir, él presupone que debemos dejar o perder lo que nos era deseable. Esta es la filosofía de la compra. La filosofía de la compra más o menos es esta. Yo tengo unas hojas timbradas del Banco Nacional, billetes, ¿no? Y usted tiene algo, un producto, un alimento, lo que sea, ¿sí? Entonces aquí tenemos ambas cosas. ¿Qué estima más usted? ¿Un billete bueno aunque esté viejo? ¿O uno nuevo, aunque sea 99% bueno y un 1% falso? No. Nosotros usamos además, y aquí entiende la palabra tiempo. Ya hablamos de la palabra redimiendo el tiempo o aprovechando, pero la palabra tiempo. Nosotros usamos, como la Biblia, el tiempo en dos significados. Piensa esto. Hay una manera en que usamos la palabra tiempo señalando minutos, horas y meses. Por ejemplo, si te dijera, ¿cuánto tiempo gastaste para venir a la iglesia? Esa palabra tiempo, ¿cuánto tiempo? ¿Tú qué piensas? En minutos, ¿verdad? Y en algunos horas. Está bien. Si te pregunto, ¿cuánto tiempo dura un embarazo? Estoy haciendo referencia a lo mismo. ¿Cuánto tiempo? En minutos, en meses, en este caso meses. Bien, esta palabra, sí se puede distinguir en el idioma original, es la palabra cronos, de donde tenemos nuestra palabra cronología, cronómetro, etc. Pero no es la palabra usada aquí. Hay otra manera de usar la palabra tiempo, y escúcheme esta frase. Si yo le digo a usted, hermanos, yo he tenido tiempos de prosperidad y tiempos de abundancia. ¿Qué me entiende usted? Que he tenido minutos, épocas, momentos. Y esa es la palabra usada aquí, kairos. De tal forma que aquí no nos está diciendo, como la mayoría de cristianos lo interpretamos, aprovechando bien el tiempo. ¿Qué hubo? Levántese ahí, le decimos a los hijos, ¿no?
Aprovechando en el tiempo, porque los días son malos. Búsquese otro texto, pero eso no le sirve. Aquí la Biblia dice, aprovechando esta época, porque los días son malos. ¿Y sabe qué hizo con ese texto? Nos la puso más difícil. Si hubiera sido el tiempo, solo tendríamos que mirar por las horas que somos conscientes de 8 o de 7 a tal hora. Pero cuando nos dice, debes aprovechar esta época, tu oportunidad, tu peregrinar, quiere decir que durmamos o velemos, debemos vivir para el Señor. ¿Qué nos dice la Biblia? Oh, querido hermano, que cada uno de nosotros tiene un tiempo, un momento para peregrinar en esta tierra. No lo sabemos. ¿Tú sabes cuánto vas a peregrinar a partir de tu regeneración? ¿Sabes cuánto va a durar tu tiempo, tu época, tu momento? No, mis hermanos, el ladrón en la cruz tuvo un momento de creyente, desde que creyó y a las pocas horas murió. Ese fue su tiempo. ¿Lo aprovechó? Oh sí, oh sí. Para muchos de nosotros quizá, yo ni siquiera sé cuánto será el tiempo de mi peregrinar, 10, 20 años, ¿cuánto será el suyo? ¿Usted lo sabe? No lo sabe. Hoy para algunos puede terminar su peregrinar, para otros el próximo mes, otros peregrinarán 30 años, 40 años, no lo sabemos. ¿Qué dice el apóstol? Aprovecha tu peregrinar, aprovecha tu tiempo, aprovéchalo bien, mira cómo inviertes tu vida desde que creíste en Cristo hasta el día que mueras. Mira muy bien, no sabes cuánto durará esta oportunidad de peregrinar con Cristo, lo que incluye obviamente minutos, segundos y meses. Hermanos, si pudiéramos ver a nivel espiritual cuánto nos falta para llegar a la meta, no nos gustaría, ¿verdad? Nos daría miedo encontrar que aquel hermano ya va llegando, pero no sabemos. No dé por sentado, querido hermano, quiero hablar aquí a su corazón, no dé por sentado que habrá un tiempo cuando ya se pensione, cuando yo no trabaje, cuando ya haya ahorrado, cuando tenga hijos grandes, para que se pueda ocupar en los asuntos de Dios. ¿Quién le dijo que iba a tener ese tiempo? ¿Quién le dijo? ¿Quién se lo prometió? Que va a tener tiempo hasta que se pensione. Hoy es su tiempo, hoy todavía está corriendo. Es exactamente lo opuesto a lo que enseña la Biblia. Usted no sabe si su peregrinar será de 1 año, 2, 5 o 50, por lo que debe aprovecharlo para hacer todo lo que debe hacer antes de que muera. Y no le estoy hablando de inversiones temporales, de esto no habla el texto. Estamos hablando que para hoy, quizá hoy, mañana, ¿qué tal se esté terminando tu tiempo como padre cristiano? Después de que tú mueras, ¿cuál es tu influencia sobre tus hijos? Lo que habrás dejado en su corazón. ¿Aprovechaste el tiempo? Después de muerto no te podrás comunicar con él. Para muchos, la oportunidad de madre cristiana ya está llegando a su fin. Y después que mueras, gloria a Dios, estarás con el Señor, bendito sea el Señor. Pero hasta que viviste, fuiste influencia para tus hijos, querida madre. ¿Aprovechaste tu tiempo desde que creíste? No sé cuánto. ¿Quién te dice que vas a ver crecer todos tus hijos? ¿Quién te lo prometió? Nadie. Hay que aprovechar el tiempo hoy para hacer esto. Querido hermano, cuando usted muera, ¿puede seguir evangelizando? No, dice la voz, porque hay una cima entre ellos y ustedes. Además tienen a Moisés y a los profetas que crean en ellos. Querido hermano, ¿quién dice que va a tener la oportunidad? 2 o 3 más oportunidades para compartir el evangelio. ¿Quién le dijo?
Ojalá sea así. Ojalá hayan más años. Pero quizá no volverán esos tiempos, ni se recuperarán, mucho menos después de su muerte. Aprovecha el peregrinaje para servir a Dios, para ayudar a la iglesia. Cuando mueras ya no podrás edificar los creyentes, ya no podrás tener misericordia del prójimo, ya no podrás santificarte, luchar contra Satanás, ya no sabrás qué es mortificar los deseos, darle gloria a Dios cuando lo hacemos. Pues después de que te vayas, ¿ya para qué? Medita, hermano. Y si se está acabando tu tiempo de ser ese esposo o esa esposa cristiano, no te estoy diciendo si se está acabando el tiempo de tu esposo o tu esposa, si te se está acabando el tiempo a ti, ¿qué estás esperando? Y si tu esposo nunca cree, y si tu hijo nunca se convierte, y si nunca te pensionas, ¿qué esperas? ¿Con qué te esperanzas para decir, no, ahora sí, voy a hacer de mi vida una vida consagrada al Señor? No estoy pidiendo que renuncies. Haciendo esto que estás haciendo, puedes vivir para la gloria de Dios. Pero estoy pensando que la mayoría de creyentes tenemos una expectativa lo más de, no sé, Esopo quizá, nos puedan decir. El que inventó las fábulas, o el de Rinrir en Acuajo, Rafael Pombo. Creo que algunos creyentes tienen su estilo de vida más proyectado a lo Rafael Pombo que a lo Pablo. Te lo voy a decir. Ese día, cuando te levantes y los pajarillos suenen alrededor de tu cama y abras la cortina y te veas en ese pastizal, flores alrededor, cielo azul, y en ese día servirás al Señor. Dios lo sabe. Pero antes tenemos que trabajar para nosotros mismos, para nuestros deleites, para nuestros gastos. ¿De dónde sacas eso, hermano? ¿De dónde lo sacas? Por amor de Dios, fíjate, ¿de dónde sacas ese proyecto de vida? Si no eres cristiano con tu esposo no creyente, si no eres cristiano con tu mujer no creyente, si no eres hoy mismo con tu salario, con tus providencias, si no andas sabiamente bajo estas circunstancias como cristiano, tú no me vas a poder decir que vas a vivir como cristiano en otras providencias. El día que me sane, ese día, y si pasas a la eternidad enfermo, ¿no está escrito? Muchos pasarán sin una mano, sin un pie. Y si nunca te recuperas, y si nunca consigues el trabajo deseado, y si las cosas nunca llegan a ser como quisieras que fueran, aprovecha bien el tiempo, aprovecha tu oportunidad, redime el tiempo, sé capaz de cambiar las cosas. El cielo vendrá más tarde, el cielo lo tendremos eternamente, pero no esta vida temporal. ¿Qué puedes hacer ahora por el reino? Qué bueno, hermano, que apoyes, que sirvas al Señor. Dios te puso en un lugar. Aprendamos a redimir el tiempo, es decir, cuantas más ocasiones haya para consagrarnos a Dios, que nos esforcemos y nos apliquemos. Te hago esta pregunta, hermano: ¿en qué se te está yendo tu peregrinar? Desde que creíste hasta aquí, hazme un resumen. Hazme un resumen en un renglón. Desde que creíste, desde que fuiste regenerado hasta aquí, ¿en qué se te está yendo la vida? ¿Para qué fueron creados los borradores? Obvio, ¿no? Para borrar. ¿Cuál piensas que será la vida
que más dignifique a un borrador. Que lo veas gastarse hasta que quede un ñoquito y lo botes, o después de 20 años tener ese borrador ya cristalizado quizá, pero que nunca borre. ¿Qué quieres para tu vida? ¿Quieres irte ileso al reino? ¿Quieres irte solo salvo? Lo importante fue que fui salvo. ¿Eso es lo que quieres de tu vida? Fuiste creado para servir. Gástate. Es mejor gastarse que corroerse. Gástese, gástese, para que cuando parta de este lugar encomiende sus labores al que lo creó. Señor, estos fueron los días de mi peregrinar, los entrego como una ofrenda a ti, Señor. Vivamos pues con sabiduría. Oremos. Padre nuestro, ayúdanos a vivir sabiamente, como quienes son conscientes, Señor, del día final, el día en que se presentarán, Señor, delante del anciano de días. Oh Padre, cuántas cosas hay a nuestro alrededor para servirte, para transformarlas en servicio al Señor, en gloria a su nombre. No quisiéramos irnos de aquí, Señor, habiendo vivido para nosotros mismos, aún ser salvos, pero mirar nuestro peregrinar con vergüenza. Padre, gástanos en ti, Señor. Aquí están nuestras mentes, nuestro tiempo, nuestras manos, nuestro corazón, nuestros recursos. Ayúdanos a aprovechar este peregrinar, este tiempo,